Hola, ¿cómo están? Siempre me ha parecido raro comenzar estas conversaciones y tenerlas un poco así sin toda la gente que normalmente nos ve, Claro, pero, ¿no? Como que empezamos así sin gente, un poco así, y luego ya la gente se va subiendo. Entonces siempre me siento raro de hablarle como a la nada, que ya ahorita ya está Jesús ahí, Se Juan conformó Pablo, en muy Jesús y bien. Juan Pablo. Pero siempre es como raro, no, y otras dos personas más, mira, hay 4 personas. Entonces siempre es como un poco raro hablarle así a la cámara, así al aire, aunque sabemos que gracias, nos ven también posteriormente, porque muchos de ustedes nos hacen el favor de postear este video en sus muros. Entonces no olviden de ponerlo en sus muros para que otras personas nos vean. Saludos a Jesús. ¿No? Entonces, porfa, postéenlo en sus muros, ya saben. Y también recuerden que pueden entrar al, ¿cómo se llama? Al YouTube. Al YouTube, en donde está, pues, otros anteriores. Tu página también. En mi página también, etcétera, para que entren y puedan ahí continuar el asunto de la conversación y seguir, pues, compartiendo estas reflexiones que hacemos juntas y juntos. Abrazos Osvaldo, abrazos Brenda. Y tenemos ahora sí, el tema de... Miedo. Exacto, ese era un tema que nos pidieron la semana pasada. Miedo, terapia de grupo, ligero, no es pasada. De miedo me dan ganas de usar, a ver. Miedo. Dice, no le están hablando a la nada, acá estoy yo en este devenir hacia la nada. Exacto, Juanpa, exacto, estamos en ese devenir. Gaby ya se conectó. Bueno, decirles que, ¿qué podríamos decir del miedo? Bueno, a mí me gustaría decir que finalmente el miedo es una emoción. Ok, lo que significa que nos mueve. Exacto. Empezar por ahí. Muy bien. Si el miedo es una emoción, entonces nos mueve. Bien. Entonces, de alguna manera, el miedo finalmente nos recuerda que estamos en relación, que cualquier emoción de alguna manera es intencional, sí, ¿no? Y que de alguna manera la emoción nos sirve como una guía para saber cómo estar en una situación o con nosotros o con las otras. Sí, de acuerdo. Podría ser, ¿no? De acuerdo, sí. Entonces, estás hablando de que, o sea, de clarificar o de partir de que el miedo es una emoción. Pero ahí lo que a mí me pasa es que entonces me siento un poco cerrado con la idea con lo que hemos dicho hasta ahora. Es como de, ok, pero ¿y qué más decimos del miedo? Es que ya te lo comiste todo, güey. Saludos hasta Ecuador, Jonathan. También a Adeli, a Durango. No, aquí tú tienes que decir, ok, vamos a hablar del movimiento, de lo que nos mueve. Gracias, Nelly. A San Luis Potosí también, ¿no? Brenda, a Uruguay. Entonces ya ven, ya estamos otra vez internacionales. Muchas gracias. Y Gaby, etcétera. Bueno, lo que sí podemos decir también es que no es una emoción grata. Oh, sí. Bueno, sí, porque cuando vamos a ver películas de miedo, sí, hay gente, ¿no? Y tenemos miedo ahí, y se puede, o historias de miedo, que de niño contabas historias de miedo con tus amigos. Sí. O con tus primos, así que se reunían y ponían una vela y a contar historias de miedo. ¿No? O luego mi tío, que es un gran cuentista, nos contaba cosas así de miedo y nosotros ahí asustados, nadie se quería ir a dormir, ni nada. Exacto, entonces bueno, lo que vemos aquí es que hay formas de miedo que parecen ser agradables o sostenibles y formas de miedo que no. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre el miedo cuando me gusta y hasta pago por ir al cine para ver una película de miedo? ¿O cuál sería el miedo que ya no nos gustó y que ya mejor, como dice Juan Pablo, nos vamos a hablar de tacos al pastor? ¿No? Saludos hasta Reynosa, Sandra. Oye, Juan Pablo, no seas llevado. No. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre el miedo que nos gusta del que no nos gusta? A mí cuando me surge un miedo que no me agrada es cuando tengo la sensación de que estoy en peligro o la situación está fuera de mi control, que no tengo una sensación de me puedo proteger. Me gusta lo que dices, creo que sí, es de alguna manera
el miedo me gusta cuando se permanece en una esfera de seguridad. Si yo puedo sentir miedo si estoy dentro de una esfera de seguridad. Pero si no me siento en una esfera de seguridad, el miedo es horrible. Es horrible. Y a veces podemos sentir miedo de cosas muy simples, como podemos sentir miedo de que alguien deje de querernos. Podemos sentir miedo de... Eso es muy horrible. Exacto, eso es horrible. Bien, sí, Ana Gabriela Mancilla y Juan Pablo, los dos son fan destacados. Gracias, eso es porque ponen muchos likes. Muchas gracias, ya saben, pónganos likes para que sean fans destacados. Exacto. Me gusta lo que dices, Ana. Dice, el miedo es lo opuesto al amor. ¿Tú qué piensas? No sé si sea lo opuesto al amor, porque yo me he vivido amando y también con miedo. Pero no dirías tú que es parte. Yo creo que es parte. Claro, porque a veces yo tengo miedo de perder a mi amor. Claro. ¿No? Es perder lo que amo, a la persona que amo. Tengo miedo de perderla. O el animal que amo, etcétera. Tengo miedo de perderlo. Pero tú dirías que es parte, el miedo a perderlo es parte de ese amor. Yo sí creo que puede ser. Interesante, es interesante lo que está diciendo Ana, ¿te fijas? Porque podríamos pensar entonces que este amor es mucho más complejo que simplemente ponerlo en un par polar entre donde de un lado esté el amor y del otro lado esté el miedo. Sí. Es porque, claro, el miedo puede alejarnos del amor, ¿sí? El miedo puede ponernos en contra del amor, pero también el miedo puede ir junto con el amor y ser parte del amor, porque fíjense qué hermoso, ¿no? El amor es una experiencia entonces enormemente compleja, ¿no? Porque el miedo, yo podría entonces sentir que amar a alguien incluye necesariamente tener miedo de perderle. Amar a alguien incluye tener miedo de lastimarle. Amar a alguien incluye tener miedo de que si le amo soy tan vulnerable que entonces podría dañarme a mí. Y entonces en ese sentido el miedo sería parte del amor. Sí. Es como interesante. Es como si fuera, el miedo me dice que algo importa. O sea, no solo el amor me dice que algo importa, sino también el miedo creo que me da una conciencia de saber que otras cosas importan. Sí, estoy de acuerdo, Diana, con eso, que puede ser el miedo que le pasa, dice, a alguien más o no me está poniendo en peligro a mí. Ese miedo es hasta agradable, ¿no? Nos hace sentir que estamos bien. Claro, si tengo miedo, es porque todavía puedo tener miedo, ¿no? Todavía, claro. Si tengo miedo de perder a alguien, es porque todavía le tengo. Por otro lado, es un recordatorio también el miedo fíjate, el miedo es un recordatorio de lo que es importante para nosotros. Y creo que eso es bien importante decirlo, porque a ratos pareciera, bueno, no sé si tú lo sigues viendo, yo sí lo veo, como sigue habiendo emociones que nos permitimos y que fomentamos, y hay emociones que no nos permitimos y que no fomentamos. Es como si a lo mejor el amor fuera mejor sentir amor que sentir miedo, o fuera mejor sentir, no sé, cualquier otra cosa que el miedo, por ejemplo. Y a ratos creo que nos hace falta sentir miedo. Sí, es que a veces le tenemos miedo al miedo. Exacto. ¿No? Entonces, tenemos miedo de sentir miedo porque cuando tengo miedo, puedo hacer cosas terribles. Entonces, tengo miedo de sentir miedo. Tengo miedo de que el miedo me coloque en algún lugar que sea muy difícil para mí de sostener. Sí, porque implica una vulnerabilidad, pero creo que esta vulnerabilidad es el recordatorio que hay cosas que importan. Exacto. A ratos cuando no siento miedo, creo que me puedo exponer a relaciones donde puedo salir muy, muy lastimado. ¿No? Fíjate, César dice sobre el miedo al cambio, que también vimos desde la vez pasada. Fíjate que esto del miedo al cambio tiene un problema para mi gusto, César, que parece hacernos pensar que que podemos detener el cambio, cuando lo único que no podemos detener es el cambio. Entonces, el miedo al cambio no es el miedo al cambio en sí, es el miedo a ciertos cambios. Creo que tendríamos que ser mucho más específicos. Yo no creo que la gente le tenga miedo al cambio porque no hay otra cosa más que cambio. Cambio es todo lo que somos. Entonces, yo no creo que haya miedo al cambio. Creo que hay miedo a cambiar de determinadas maneras. Tengo miedo a cambiar para envejecer.
Tengo miedo, pero no tengo miedo a cambiar para rejuvenecer, ¿no? Tengo miedo a cambiar para que dejen de estar las cosas que me gustan, pero no tengo miedo a cambiar para que lleguen más cosas que me si gustan. Si yo cambio más joven, no tendría miedo. Exacto, ¿no? Entonces, no es el miedo al cambio per se, sino a ciertas formas de cambio. Y creo que si lo enfocamos de esa manera, no como el miedo al cambio, yo propongo eso, ¿no? Mi propuesta sería, no pensemos en el miedo al cambio. Siempre pensemos, cuando alguien nos diga que tiene miedo al cambio, pensemos, ¿a qué cambio? Claro. ¿Cuál es el cambio que genera miedo? Porque el cambio en sí mismo no tendría por qué generar miedo. Es el cierto tipo de cambio, ciertas formas de cambio, lo que podrían hacernos temer. Dice, el miedo te abre a cuidar lo que amas, exacto, porque te demuestra que es valioso, como bien dice Juan Pablo. Sandra dice, el miedo que te da cuando te encuentras en situación o crisis de tus hijos. Por ejemplo, cuando se enferman o algún accidente, cuando no sabes qué hacer y no está en tus manos resolver la situación. Claro, ahí, Sandra, estás hablando del miedo a descubrirnos impotentes, el miedo a descubrir que no hay nada que podamos hacer frente a algo que querríamos hacer porque amamos a esa persona, amamos ese proyecto, amamos tal situación. Entonces, aquí miedo y amor van juntos una vez más, como en esto que dices, ¿no? Luego, Marco Antonio dice, pero el miedo se encuentra en la amígdala. Se llama ACL1. Entonces es sintético. Es decir, creado coloquialmente. Es posible que creamos que no podemos controlarlo, pero neurológicamente la felicidad es la liberación de todo miedo. Me deja pensando varias cosas, Marco. Te voy a decir lo que más me deja un poco insatisfecho. Lo que me deja un poco insatisfecho es que explicar las emociones en términos químicos nunca me ha dejado satisfecho. Entonces, nunca me he sentido cómodo con una explicación que tenga que ver con mis neurotransmisores. No, o ni siquiera con las áreas de mi cerebro. ¿Sabes? Me parece que enfría demasiado lo que yo vivo de una manera mucho más calientita, mucho más vital, ¿sabes? Entonces, no me acomoda mucho la explicación. Entonces, desde ahí, o sea, lo que sé es que no necesariamente la felicidad tendría que ser ausencia de miedo, ¿sabes? Al menos no la mía. Yo puedo experimentar y puedo recordar momentos en los que me he sentido feliz y he tenido miedo de que esa felicidad se vaya. Y eso, ojo, no me resta felicidad, ¿eh? Porque algunos pueden decir, ay, pero entonces ya no estás tan feliz porque ya estás teniendo miedo. No. Yo le llamo conciencia, ¿sabes? No, para nada siento que mi miedo me robe felicidad. Nada. Entonces, yo no me siento que felicidad sea liberación de miedo. O sea, ahí me parece que, perdón, pero pues los neurotransmisores dirán lo que quieran. No es mi experiencia. ¿Sabes? No es lo que yo experimento. Lo que yo experimento es que en muchas ocasiones me siento muy bien y le podría llamar a ese estado de bienestar incluso un momento de felicidad y de todos modos tengo miedo. ¿Sabes? Paralelamente. No quisiera liberarme de todo miedo, porque como bien decía Juan Pablo hace rato, porque el miedo también habla de mi cuidado, habla de lo que me importa. Hay muchas cosas que me dan miedo a mí, muchas cosas, y no por ello siento que mi vida sea menor. Siento que es distinto estar poseído por el miedo. Lo que pasa es que el miedo, al igual que todas las emociones, pueden raptarnos. Así es. ¿No? Pueden secuestrarnos, pueden llevarnos a una situación que no deseáramos. Y creo que eso es parte de lo que podría preocuparnos, lo que haga el miedo con nosotros. Pero si aprendemos a surfear con el miedo, como si el miedo es el océano, y aprendemos a surfearlo, que surfearlo no es eliminar el océano. Surfearlo no es controlar el océano. ¿Cómo podrías controlar el océano? Pero si puedes surfear el océano, puedes participar del poder del miedo, ¿no? Puedes participar de su fuerza. Puedes usar su fuerza para que te demuestre qué es lo importante para ti, para concentrarte en lo verdaderamente importante. Y entonces desde ahí, el miedo puede ser algo que me enseñe a surfear mejor el océano emocional, el océano lleno de miedos, aunque de vez en cuando una que otra ola me revuelque.
Claro. ¿no? A mí me gusta mucho la metáfora del surfing para las emociones en general por esto, ¿no? Y luego dice, pero a veces el miedo te hace dependiente a tu pareja. Yo no lo diría así, Midori. Yo creo que el miedo no te hace dependiente a tu pareja. Tú te haces dependiente a tu pareja. Tienes miedo y tu manera de reaccionar ante el miedo es a lo mejor tratar de quedarte en una situación de más, agarrar más o pedirle, suplicarle que no te suelte, etcétera. Eso claro que puede ser, pero no es el miedo el que te lleva a hacer eso. Eres tú la que resuelve su miedo de esa manera. Entonces, esa es parte de a veces lo que creo que puede ser el problema, que confundimos a qué nivel se encuentra el problema. Si yo creo que mi problema por lo que me vuelvo dependiente es por el miedo, voy a querer atacar el miedo. Claro. Cuando el miedo no es el problema, es mi manera de reaccionar frente al miedo. Es lo que yo hago con mi miedo lo que se convierte propiamente en el problema. Déjame sumarle. Y entonces podríamos decir, pues no me debo de sentir feliz porque la felicidad me hace dependiente. Entonces no debería de amar porque amar me hace dependiente de otra persona. De acuerdo. De acuerdo. Entonces no es una situación de la emocionalidad, es más bien cómo respondemos o cómo manejamos o qué creencias tenemos sobre esa emocionalidad, ¿no? Porque si no, pues también, ¿para qué amamos si el amor nos hace dependientes? Exacto. Fíjate, Ana dice, miedo también es miedo a la aniquilación, miedo es a la aniquilación del yo, sí. Estoy de acuerdísimo contigo, Ana. Pero entendiendo el yo, porque aquí justo lo clave de esto es que podamos entender el yo de manera amplia. Yo tengo miedo de que algo le pase mal a Max. Claro, porque lo quiero mucho. Entonces tengo miedo de que algo le pase mal a él. Claro. Y tener miedo de que algo malo le pase a él es también la aniquilación del yo. Claro. La aniquilación de mis seres queridos, de las personas que estimo, de las personas que configuran mi vida. Entonces, ese es mi yo también. Por eso estoy bien de acuerdo contigo, Ana. Me gusta que lo hayas mencionado. Lilia dice, si el miedo implica que no tengo control, concuerdo con ustedes en la parte de la vulnerabilidad, el miedo te deja vulnerable. Y cuando amas, son mezclas peligrosas. Sí, pero habría que decir, pero siempre hay mezclas peligrosas, ¿no? Porque amar ya es una mezcla peligrosa, claro, pero vivir es una mezcla peligrosa, claro, ¿no? Claro. La existencia es una mezcla y es una mezcla peligrosa, ¿no? Por eso ya ves que dicen que la vida es una enfermedad mortal. Nadie sale vivo de ella. Ah, esa es muy buena frase. Dice Juan Pablo, lo necesario no me hiere. El amor fati constituye mi naturaleza más íntima. ¡Wow! ¿No? O sea, es una frase de nuestro querido Federico Nietzsche. Acá arriba tantito. Jorge, a veces lo que creo que es miedo es solo una forma... de no descubrir mi verdadero miedo. Ajá, que incluso es lo opuesto al que inicialmente creo que es mi miedo. O, dicho de otra forma, Jorge, también es que tenemos más miedos en plural, ¿no? Entonces, claro, yo puedo tener un miedito y como este miedito es más miedito que el miedote, ¿no? Entonces, el miedote me da miedo y me quedo con el miedito, ¿no? Ya sé que es muy loco lo que se dice, pero efectivamente, puedo abrazarme a un miedito para no tener que ver el miedote, ¿no? Claro. Como una estrategia para no ver, pero yo diría, pero es también quizá un miedo, nada más que un miedito. O, por ejemplo, sumándole a esto que dices, pareciera que a ratos, como hablamos, es como decir que o tengo miedo, o tengo alegría, o tengo otra emocionalidad, y creo que, como tú dices, presenta un cúmulo, una mezcla peligrosa, como dijeron, de un montón de emocionalidades que nos tienen tensionados y en contradicción, pero a ratos nos gusta como agruparlas para sentir que tengo solo un bloque emocional y no que están coexistiendo 3 o 4 o las que sean. Que es parte de lo que Juan Pablo dice que es la máscara de la ilustración, ¿no? Que nos impide acercarme a la experiencia. Claro, eso y a veces el biologicismo, por supuesto, ¿no? Y nos dice Malacara que las emociones nos secuestran por vivirlas sin la contención social.
Yo creo que así nos secuestran, por supuesto, cuando las vivimos sin la contención social, pero aunque las vivamos con la contención social, nos secuestran, ¿no? Puede secuestrarme un amor, puede secuestrarme un miedo, puede secuestrarme, raptarme un enojo, puede raptarme una alegría, aún con la contención social, porque aparte nos puede raptar juntos, ¿no? Hay una emoción que nos puede estar juntos y que funcione como una especie de nave que nos lleve a otras dimensiones. Entonces, sí, puede haber todo este asunto. Cecilia dice, ayuda mucho estar en el presente cuando tenemos miedo. Aquí entraría la angustia, tendemos a irnos al futuro. Sí, solo una cosa, Cecilia, acuérdate que existencialmente hablando, estarías más hablando como de quizá de ansiedad que de angustia, porque la angustia no, existencialmente hablando, y pues bueno, lo que nosotros hablamos aquí es del rollo existencial. Existencialmente hablando, la angustia no es exclusivamente a futuro, también puede ser a presente, a este presente que es en devenir, este presente que nos muestra cómo momento a momento el instante ya se fue, el nuevo ahí viene, el instante ya se fue, el nuevo ahí viene, el instante ya se fue, el nuevo ahí viene, para que voy a empezar a hacer aquí música, ¿no? Sí, porque el miedo ahí el viene, nuevo ahí viene, exacto. Y lo que vemos aquí es que esta transitoriedad del tiempo, esto transitorio de la experiencia, la angustia está ahí, en este angostamiento de las posibilidades momento a momento, con la transitoriedad del tiempo. Entonces, la angustia estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Quizá en otro momento le podemos dedicar una conversación a la angustia, exacto, ¿no? Pero ojo, dice, ayuda mucho estar en el presente, sí, sobre todo cuando el miedo tiene que ver con pasado o futuro. Por supuesto, ayuda, pero no siempre es posible. No siempre es posible porque el presente es un presente pasado, presente futuro, ¿no? El presente es mucho más gordo. El presente abarca todo lo que soy, y lo que soy también es memoria. Sí. Y lo que soy también es deseos. Lo que soy también es proyectos. Entonces, eso lo complica enormemente. Sony dice, el miedo lo vivo como un monitor en mi ser y no me resta nada para disfrutar vivir. Qué bueno, Sony, estoy de acuerdo contigo. Sandra, el miedo es una de las emociones que experimentamos con mayor frecuencia. Hay temores razonables y algunos irracionales. Esos cuyo estímulo real carece de peligro o amenaza alguna. Un ejemplo de esto último serían, por ejemplo, las fobias, dimensiones que escapan a nuestro control y que afectan a nuestra capacidad para llevar una vida normal. Puede ser, Sandra, pero a mí me gusta verlo de otra manera, ¿no? Ese es parte del juego existencial, ¿no? Y tenemos que empezar a cerrar ya con esto, pero fíjate, lo que me gustaría decir, Sandra, es todos los miedos son irracionales. Todos. No es más, no, irracionales está mal dicho, son arracionales. Los miedos son emocionales. Y querer ver las emociones como racionales o no racionales es querer ver las emociones con unos lentes que no les corresponden. Son lenguajes distintos. Son lenguajes distintos, exacto. Entonces, no creo que sea justo tratar de entender una emoción como el miedo a la luz de lo racional o lo irracional. Las emociones son emocionales, no racionales. Y entonces, no dependen de las razones, aunque están influidas por razones. De tal manera que yo no diría que hay miedos racionales o razonables o miedos irracionales. No, a veces puede haber un estímulo que sea un estímulo muy real o un estímulo fantaseado, claro. A veces puede haber alguien que deposita en un estímulo muchos de sus temorcitos porque de esa manera son un poco más controlables, claro. Si yo tengo un miedo de no sé qué, pero prefiero tener miedo de las arañas porque eso ya sé a qué, etcétera. Somos bien complejos para todo esto, pero no creo que sea justo hablar de las emociones en el lenguaje de las razones. Y después si le metes la parte que habría emociones que te ponen en una realidad o emociones que no te ponen en una realidad, pues se complica más, ¿no? Claro. Y no creo, Iván, que necesariamente sea la emoción que nos recuerda que nos vamos a morir. Creo que es una de sus posibilidades, pero no la única, y que podemos recordar que vamos a morir también por muchas otras emociones y no solo por el miedo. Más bien, saber que vamos a morir nos podría generar miedo. O también podríamos decir, el miedo no nos recuerda que vamos a morir. El miedo nos recuerda que tenemos que no postergar esta existencia.
ese es el tiempo de que ya se nos ha ido el tiempo y tenemos que cerrar esta conversación. Nada más decirles, acuérdense, posteen esta conversación, por ejemplo, en sus muros, denle like y péguenlo en sus muros para que más gente pueda verlo. Acuérdense que si quieren ver conversaciones anteriores, pueden entrar al YouTube a ver las conversaciones previas que tenemos ahí en el YouTube también. O si les interesa profundizar, hoy hemos estado con muchos comentarios, nos da muchísimo gusto. Si les interesa continuar esta conversación, podemos continuarla en el foro de mi página web www.jackieandresmartinez.com. Ahí entran diagonal foro, entran al foro y ustedes pueden poner una pregunta, la contestamos y todo esto no se queda así como en el Facebook que se va y luego ya ni lo encuentras, sino queda de una manera que podemos recurrir más fácilmente a él y contener comentarios incluso más amplios y etcétera. Y no nada más como nos gusta hacerlo aquí en el Facebook Live a Max y a mí, que es a bote pronto, ¿no? Que son a ver cómo entramos en la onda, ¿no? Bueno, no olviden que estamos también ya cerrando casi las inscripciones para nuestro intensivo internacional. Así es, en julio, del 23 al 27, tenemos la Semana Internacional, es un evento muy especial para nosotros. Por favor, no te quedes fuera, y si sabes de alguna persona que no se quede fuera, porque luego llegan y nos dicen, es que no sabía, no me enteré, por favor, pídeles que revisen la página. Luego nos regañan porque no les avisamos, pues estamos aquí tratando de avisarles, entonces si saben alguien, es verdad. ¿no? Está la Semana Intensiva Internacional del 22 al 27 de julio y que en la página web del Círculo Existencial también va a estar anunciada. Acuérdense, es www.circuloexistencial.org. Y pues bueno, ahora sí, dio la hora, tenemos que retirarnos. Nos vemos dentro de 8 días. Ojalá que hayan pasado bien en este programa y déjenme ver si encuentro esta. Nos vemos. Gracias por vernos. Gracias.